Señor vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Francisco Gómez Valdés. Doctora Clementina Carrasco, directora de Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima. Licenciado Roberto Manuel Ceballos Alzamora, presidente del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de Lima y decano del Colegio de Administradores. Señor decano del Colegio de Relaciones Públicas, creo que es nutricionistas, perdón, es mucho más importante. Señores doctores Enrique Gersi y Juan de la Cueva. Ingeniero César Gutiérrez Peña, expositores de esta noche. Distinguidos abogados, damas y caballeros. El Perú es un estado, pero la pregunta es, ¿el Perú es una nación? Si nosotros tomamos la definición de lo que es nación, encontraremos que nación significa una comunidad histórica y cultural humana, capaz de brindar a los individuos un sentido de identidad que los diferencie de los individuos pertenecientes a otras culturas. Nosotros que tenemos costa, sierra y selva, que tenemos inclusive grupos no contactados y que mantenemos grandes diferencias entre unos y otros, ¿en verdad somos una nación? O mejor todavía, la pregunta un poco más histórica, ¿alguna vez hemos sido una nación? Cuando los incas conquistaron los demás pueblos y formaron el Tahuantinsuyo, no tuvieron el tiempo para forjar una sola nación. Los huancas, los chancas y otros grupos mantuvieron su autonomía y su propia identidad. A pesar que los incas tomaban una comunidad y la llevaban a otro lado completamente, pero no llegaron a hacerlo. Y ese fue uno de los motivos por los cuales los españoles que invadieron, conquistaron el Perú, tuvieron apoyo de esas comunidades que se rebelaban contra el Imperio Inca. Y ellos mismos fueron colaboradores para que toda esta zona en la que nosotros vivimos fuera sometida por un grupo pequeño, pero que supo conciliar los odios que había entre uno y otro grupo. En la colonia, ¿fuimos alguna vez una nación? Los españoles europeos se sentían españoles europeos, se sentían los verdaderos españoles. Pero aquellos que nacieron en estos territorios no eran considerados igual. Y entonces, entre los mismos españoles habían diversos niveles. Y no solamente eso, sino las mezclas culturales que nos dan a los indios con los españoles, a los mestizos, a los negros, a los patizanos y a toda esa calidad de variedades que en lugar de unirnos nos mantenían separados. El ejemplo está en lo que Guamán Poma de Ayala señalaba hace 400 años atrás, casi 500, cuando escribía sus crónicas, sus cartas de consejo al rey. Aquí, en la colonia, hay grandes males. Uno de esos grandes males
es que no se deja a los pueblos colaborar. Y hablaba por sí y hablaba por su grupo étnico para colaborar con el rey. No para enfrentarse, no para defender la libertad de los pueblos, para colaborar. Y nos decía también cuáles eran los grandes problemas. Y uno de los grandes problemas era la administración pública. Y uno de los grandes problemas es que no había ningún tipo de identidad cultural. Y uno de los grandes problemas es que nadie se sentía protegido por el rey en estos territorios. Porque las cosas que se hacían aquí en nombre del rey era simplemente extraer y llevar a España. Y como no se sentían representados, como no sentían que nada de aquellas cosas que enviaban como riqueza a España redituaba en América, entonces se rebelaron pasivamente. ¿Cuál fue esa rebelión pasiva? No pagar las contribuciones, que ahora nosotros llamamos impuestos. Y entonces el quinto del rey, que debería ser tomado sobre 1000, ya no se calculaba sobre 1000, se calculaba sobre 100. Le daban una tajadita a aquel que era el recaudador y entonces la base del impuesto se bajaba. Y cada uno iba tomando una parte, porque antes que llegue al bolsillo del reino, que no regresa a nosotros, nosotros mismos nos la servimos. Los mexicanos conocen eso y lo dicen como la mordida. Todos tienen hambre, todos tienen derecho a comer, todos tienen derecho, y no solamente los gobernantes. Preguntaban ahora en la noche, ¿por qué no se cumple la ley? Ya se contestaba desde la colonia. No nos sentimos representados por el rey ni por el gobierno. Y por lo tanto, no cumplimos la ley. La ley se publica, la ley se promulga, pero la ley no se cumple. No estoy hablando del día de hoy, estoy hablando de hace 500 años atrás. Y sin embargo, es más o menos lo mismo que tenemos al día de hoy. ¿Ha madurado el país? ¿Ha cambiado de aquello que teníamos hace 400 o 500 años atrás? Cuando se declaró la independencia del Perú, ¿quiénes se independizaron? ¿Todos los peruanos? ¿O fueron los criollos los que se independizaron de España? Uno de los primeros actos de gobierno fue abolir la esclavitud. Y dentro de la República, ¿qué se hizo? Se dejó sin efecto la abolición de la esclavitud y continuaron. Solamente se permitía la abolición de la esclavitud para aquellos que prestaban servicio al ejército patriota. Y los demás siguieron tan esclavos como antes hasta que Ramón Castilla declaró la libertad. Ellos se sentían nación. En la guerra con Chile, cuando se reclutaba gente para salir a pelear después de haber perdido Tarapacá y Arica, y ir a defenderse en la Breña, los indígenas pensaban que era una guerra, pero que no era su guerra. Porque esa era la guerra entre un general que era el general Perú y otro general que era el general Chile. Había identidad. ¿Podemos decir que había concepto de nación? Hoy mismo podemos decir que hay concepto de nación. Es lo que tenemos que forjar. Es un reto que nosotros tenemos. Hemos cumplido 200 años de la Declaración de la Independencia. Han comentado acá, lo repito ahora.
¿cuáles son los grandes objetivos nacionales? Pregunté hace un tiempo atrás y me dijeron que están guardados antes en el Instituto Nacional de Planificación y después en el CAEM cuando se hacen los cursos. Bueno, esos son conceptos teóricos. La identidad nacional es un sentimiento. La identidad nacional es una convicción. Así, no por citar a un pueblo, sino podríamos citar a muchos. El pueblo escogido por Jehová tenía por finalidad ocupar la tierra prometida. Y por ello luchó Moisés, Josué, hasta que finalmente consiguieron asentarse, después los volvieron a expulsar, después cometieron sus pecados, pues se convirtieron en diáspora, salieron y han regresado. Pero tienen un objetivo nacional. ¿Cuál es el objetivo nacional nuestro? ¿Cuál es el sentido de identidad que nos permite a nosotros, así seamos de un equipo, uno y otro de otro equipo de fútbol o de cualquier otro sentido, pensar que tenemos un mismo objetivo? Para eso estamos aquí. Para eso hemos empezado estos cursos, con el propósito de encontrar lo que la nación requiere para finalmente encontrarnos nosotros mismos y decir: somos peruanos, somos libres, seámoslo siempre, porque siempre sabemos lo que queremos. Diálogos para el desarrollo, porque la esperanza del Perú es que nosotros desarrollemos. La globalización que nos venden y que compramos con mucha alegría significa simplemente desmembrar a cada uno de los países, porque los centros culturales de la globalización no están en el Perú, están en las grandes empresas que hacen esa globalización mundial. Y ahí está el campo de batalla. China hace su propia globalización, Estados Unidos hace su globalización, Inglaterra hace su globalización, Europa hace su globalización. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Contentarnos con ser seguidores? ¿Contentarnos con no mirar a los costados y seguir solamente lo que otros nos dicen que debe ser el futuro de la humanidad? Todos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, tenemos que pensar y encontrar cuál es nuestro camino. Nuestro país llega el momento en que tiene que pensar, después de 200 años, cuál es su verdadero camino. Cuando escogimos el sistema político también tuvimos problemas, porque los españoles estaban divididos en dos grupos. Los regalistas estaban divididos en dos grupos. Los fidelistas, que eran fieles al rey, y los que pensaban en su propia libertad, como parte del ejército que vino a defender al rey, pero que en realidad querían encontrar su propia libertad en América. Los peruanos también estábamos divididos entre aquellos que querían un sistema monárquico democrático y aquellos que querían un sistema republicano. Finalmente, ganó el sistema republicano. San Martín se fue, pero nos dejó estas palabras con su punto de vista. El día 20 de septiembre de 1822, van a ser casi 200 años ya, desde Pueblo Libre. Dijo: peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza,
contar con el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Y hoy día la anarquía también nos va a devorar. O aprendemos a defender a nuestra patria y encontramos el sentido de lo que es nación, o nuestra institucionalidad seguirá siendo tan frágil como lo fue en el año 1822. Voy a recordar que en esas épocas en las cuales había convivencia, porque un tiempo ocupaban los patriotas y en otro tiempo ocupaban los fidelistas la capital, había un estribillo que decía: en el Perú hay 4 partidos. El más grande es el del rey. Los que creían en que el rey debía seguir gobernando el Perú eran la mayoría. Porque aquellos que creían en la libertad se habían dividido en 3 partes. Por eso sale San Martín. Por eso ingresa Bolívar. Y se gana la libertad por la fuerza de las armas, por la decisión de aquello que, como Rázuri, cuando dijeron retirada, él dijo adelante y cargó. Y tuvimos la batalla de Junín en éxito. O aquellos que en Ayacucho defendieron, pero el día anterior se abrazaron porque eran hermanos muchos los que iban a luchar unos contra otros. Pero cada uno defendió con firmeza la lealtad de su pensamiento. Si nosotros tuviéramos esa firmeza para defender la libertad de nuestro pensamiento y encontráramos nuestros propios objetivos sociales, entonces la historia empezará a cambiar. San Martín terminaba sus palabras así: que el acierto presida vuestros destinos y que estos os colmen de felicidad y paz. Estos diálogos buscan que el acierto cambie nuestros destinos para poder vivir en paz. Están todos cordialmente invitados a las próximas reuniones que tengamos. Hoy día empezamos. Todavía la gente no se ha acostumbrado a las reuniones presenciales, pero las vamos a continuar. Porque solamente hay una forma de triunfar. Y eso es persistir, eso es continuar, eso es mantenerse firme en los ideales. Y el Colegio de Abogados de Lima defiende la libertad y defiende la democracia. González Prada, desde otro ángulo, también ha sido citado acá, nos decía, haciendo este análisis de toda la corrupción que hay en el país, hace más de 100 años ya. En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota el pus. ¿Les parece que hemos cambiado el año? Entonces, serán las nuevas ideas, con las nuevas generaciones, mirando a lo que el Perú debe ser en el año 2100, en el año 2050, las que hagan los grandes cambios. Y aquí facilitaremos las tribunas para poderlo hacer, para que se cumplan las palabras de Manuel González Prada. Que vengan árboles nuevos, a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Los jóvenes de espíritu, los jóvenes de corazón, porque hay jóvenes que por su edad deberían ser fructíferos, pero están vencidos. Como hay viejos que no esperan en descansar, sino están actuando permanentemente en defensa de sus ideales. Es lo que queremos nosotros como nación y es lo que esperamos para todos. Termino con las palabras de Ramón Castillo.
en la batalla de Yungay, que arrojó un triunfo para los peruanos. Él decía: no hemos venido a correr. Instó a sus soldados a atacar y a vencer. Los peruanos no hemos venido a correr. Los peruanos hemos venido a buscar nuestra realidad, a encontrar nuestra identidad para hacer un futuro mejor para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las próximas generaciones, porque todos queremos aprender. El Colegio de Abogados de Lima en primera línea. Muchas gracias a todos por su asistencia.